Han pasado 84 años desde que lo prometí, pero hoy, por fin, os traigo el vídeo en el que os voy a hablar de los 3 grandes ángeles y además también de la jerarquía angelical del mundo digital. Buenas, soy Alisi del futuro y resulta que el programa de edición no puede editar por algún motivo el vídeo de los 3 grandes ángeles en su totalidad, así que nada, voy a tener que dividirlo en 2 partes. Y esta primera parte será la de los 3 grandes ángeles y la siguiente será la de la jerarquía angelical. Ya sé que os prometí que lo traería todo junto, pero bueno, no ha podido ser. Así que espero que me disculpéis. Dicho esto, vamos a proseguir con lo que es el vídeo en sí, vaya. Sé que me ha llevado tiempo, pero bueno, Bandai se empeñó en introducir a 729 Digimon seguidos en el Digimon Reference Book. Pero lo dicho, al fin está aquí. Gracias por vuestra paciencia. Gracias. Sea como fuere, creo que lo ideal sería empezar a hablar sobre quiénes son los 3 arcángeles, los 3 celestiales o los 3 grandes ángeles, siendo este último nombre el que más me gusta y por ende el que voy a utilizar más a menudo a lo largo de este vídeo. Porque la verdad es que el nombre de los 3 arcángeles me parece incorrecto, puesto que Serafimon, Cherubimon y Ophanimon están por encima de los arcángeles, pero bueno. El caso, como su propio nombre indica, el grupo de los 3 grandes ángeles está conformado por los 3 Digimon de nivel definitivo de los que os acabo de hablar, es decir, Serafimon, Cherubimon y Ophanimon, quienes son los 3 Digimon que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Me explayaré un poco más adelante con estos 3 Digimon, no preocuparse. Primero vamos a hablar de sus orígenes. Y la verdad es que este grupo se originó durante la guerra entre el dios del mundo digital y los ángeles caídos liderados por Lucemon. El dios del mundo digital por ese entonces repartió sus 3 aspectos entre 3 de sus discípulos, convirtiéndoles en los Digimon que ya hemos mencionado con anterioridad, poniéndolos al mando del ejército de los dioses, es decir, en lo alto de la cadena de mando de la jerarquía angelical. Tras la derrota de Lucemon, por cierto, Dios repartió el poder que poseía entre estos 3 Digimon, quienes reinan en la cúspide de todos los Digimon sagrados, y se considera que cada uno de ellos tiene un estatus permanente entre un cierto subgrupo de estos Digimon, siendo Serafimon el ápice de los Digimon ángeles con apariencia masculina como Angemon, Ophanimon el icono de los Digimon ángeles con apariencia femenina como por ejemplo Angewomon, y Cherubimon la culminación de los Digimon del tipo bestia sagrada como por ejemplo Andiramon. Una curiosidad de estos 3 ángeles es que mientras que Serafimon y Ophanimon poseen 5 pares de alas, haciendo un total de 10 alas, Cherubimon posee tan solo 4 pares de alas, haciendo así un total de 8. Si es que a lo que tiene Cherubimon en lo que serían sus orejas se les puede considerar alas, claro. El deber principal de los 3 grandes ángeles en la actualidad ya no es liderar tanto el ejército de los ángeles, sino el de defender el núcleo o kernel del mundo digital, el cual también es llamado como cielo o reino de Dios, por citar un par de nombres. El kernel es el lugar donde reside la supercomputadora llamada Yggdrasil, que administra el mundo digital. ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Es el lugar donde se calculan todos los datos del mundo digital y donde también viven todos, o por lo menos casi todos, los Digimon ángeles. Por otra parte, todos los Digimon ángeles, no solo los 3 grandes, son seres con una máxima virtud, pero como consecuencia de este extremismo, son susceptibles de verse contaminados por la antítesis de la virtud, es decir, el vicio. De ahí que el Cherubimon bueno sea el Cherubimon virtud y el Cherubimon malo sea el Cherubimon vicio. Los 3 ángeles no son una excepción a esta contaminación, y si las emociones negativas brotan dentro de uno de estos Digimon y se mantienen en sus cuerpos durante un largo periodo de tiempo, harán que estos caigan en la oscuridad, convirtiéndose en una versión caída de sí mismos, lo que os acabo de mencionar con los 2 Cherubimon de ejemplo. Es más, si estos Digimon ángeles caídos continúan sumiéndose en la oscuridad, pueden convertirse en Digimon aún más oscuros y malvados, convirtiéndose en Digimon del tipo Señor Demonio, por ejemplo. De hecho, está confirmado que 3 de los 7 grandes señores demonio, Demon, Lilithmon y Lucemon modo caído, fueron en su momento un Serafimon, un Ophanimon y el Lucemon que cayó y se sublevó contra Dios. Por cierto, se dice que si un gran ángel cae se elegirá a otro Digimon para que suceda al Digimon caído, que evolucionará y ocupará su lugar. Profundizando aún más en los 3 grandes ángeles, tenemos que, como ya hemos mencionado con anterioridad, este grupo está conformado por Serafimon, Ophanimon y el Cherubimon virtud. Para empezar, Serafimon es considerado el guardián de la justicia y el orden absoluto del dios del mundo digital, además de ser el ejecutor de las leyes de Dios. Serafimon tiene 2 versiones oscuras, siendo ambos Black Serafimon, el diseño actual, y el de Digimon World 3, sus contrapartes como ángel caído. Sí, se supone que son 2 Black Serafimon completamente distintos. Por cierto, como curiosidad, Serafimon es el único de los 3 grandes ángeles que no tienen una forma con el anticuerpo X, al igual que su versión oscura. Además, como ya os he mencionado antes, Demon en su momento fue un Serafimon
Serafimón que cayó demasiado en el lado oscuro y se transformó en un señor demonio. Esto es curioso porque Demon sí tiene una forma con el anticuerpo X. Se dice, por cierto, que cuando Serafimón descienda para la batalla final contra los seres malignos, lo purificará todo y su mayor técnica de combate se llama Testamento, con la que se sacrificará para, en resumidas cuentas, desencadenar un Big Bang. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Serafimón, por cierto, y como veremos más adelante, está inspirado en los serafines, el rango más alto de la angelología cristiana y el quinto rango de 10 de la jerarquía angelical judía. En la creencia cristiana, los serafines se caracterizan por el ardor y la pureza con que aman las cosas divinas y por elevar hacia Dios a los espíritus de menor jerarquía. También cantan sin cesar la música de las esferas, regulan el movimiento de los cielos y son la vibración primordial del amor. Ah, por cierto, se dice también que los serafines fueron los encargados de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora sí viene lo chido. Cherubimón Virtud, por su parte, es el guardián de Dios y su sabiduría en el mundo digital. También se le considera el banco de datos que custodia el amplio conocimiento de Dios, haciendo un paralelismo con la asociación que se le suele dar a los querubines, seres en los que se basa Cherubimón, con el conocimiento. Cherubimón Virtud tiene también su respectiva forma con el anticuerpo X, a quien conocimos en el arco narrativo de Digimon Chronicle X y los productos relacionados con el mismo, como por ejemplo el Digital Monster X versión 3. Asimismo, Cherubimón Virtud tiene su forma caída, denominada, como ya os he dicho anteriormente, como Cherubimón Vicio, quien a su vez también posee una forma con el anticuerpo X. Se desconoce si este Cherubimón Vicio fue el origen de algún monstruo demoníaco, pero teniendo en cuenta que el Cherubimón Virtud representa a las bestias sagradas, bien podría ser Cherubimón Vicio la antesala para el nacimiento de algún señor demonio, como por ejemplo Lediamon o, el que yo creo que es más acorde al aspecto de Cherubimón, Belfemón, que tienen formas más bestiálidas, pero aún no se ha confirmado del todo que sea así, al menos de forma oficial. Es más, Leviamon me parece más apto que sea una corrupción de Marinangemon, aunque no sea específicamente un Digimon que viva en el kernel, que al caer dicho Marinangemon se convierte en Cutilamon y, si sigue sumiéndose en la oscuridad, Cutilamon se transformaría en Lediamon. No sé, a mí mi headcanon es ese, no sé vosotros qué opináis. Pero bueno, como ya os he dicho, Cherubimon está basado en los querubines, a quienes se los suele representar con características de bestias, es decir, con 4 rostros que suelen ser de león, buey, humano y águila, y que tenían piernas rectas con pezuñas de toros, aunque también se los ha representado en la tradición cristiana occidental como niños pequeños, regordetes y alados, confundiéndose así muchas veces con los puti, en los que se basa Putimon, de quien hablaremos muy brevemente más adelante. Y finalizamos con el último gran ángel, Ophanimon, quien está basado en los Ophanim y los tronos, que a menudo suelen ser nombres distintos para denominar a un mismo ser mitológico, aunque en otros casos son seres distintos, pero bueno. El caso es que a Ophanimon se la conoce como la Santa Madre del mundo digital, y es la personificación del profundo amor de Dios que imparte su lado amoroso y compasivo. Evidentemente, Ophanimon también posee su respectiva forma equipada con el anticuerpo X, que, por cierto, me parece muy curiosa la presencia de la rueda bajo los pies de este Digimon X, aunque se supone que dicha rueda está ahí para resaltar su elegancia, pero también porque a los Ophanims se les suele representar como ruedas en llamas. Por cierto, evidentemente su forma caída es Ophanimon modo caída, la cual también tiene su propio anticuerpo X, aunque también tiene otra forma oscura, Ordinemon, a la que puede acceder si Ophanimon modo caída se combina con Ragelmon, la forma oscura de otro Digimon sagrado, Rasielmon, de quien ya hablaremos más adelante. Ah, y por cierto, Lilithmon, como ya os he mencionado antes, fue una Ophanimon que cayó en la más profunda oscuridad, convirtiéndose en la representante del pecado capital de la lujuria. Por cierto, Ophanimon representa a los Ophanim y a los tronos, como ya os he dicho anteriormente, que, como os he dicho antes, a veces suelen ser considerados el mismo ser mitológico, aunque hay que hacer matices. Los tronos son el coro angelical que se encargan de sostener el trono de Dios, así como de transmitir la voluntad del mismo al resto. Como curiosidad, se les suele representar con alas multicolores. Por otro lado, los Ophanim han recibido muchas descripciones, pero se les suele asociar a las ruedas del carro observado en la visión de Ezequiel, como también a un tipo de seres celestiales que no duermen nunca y cuidan del trono de Dios. De aquí parte la referencia de que Ophanimon X se sitúe sobre una rueda, como os he dicho antes. Y bueno, ya sé que me repito, pero Ophanimon se basa en ambos seres mitológicos, que ya os he dicho que a veces son el mismo ser mitológico y otras veces son distintos, pero bueno. Y bueno, como ya os he dicho, aquí acaba el vídeo de los 3 grandes ángeles y en el siguiente vídeo os
traeré pues lo que viene siendo eso, la jerarquía de los ángeles, en el que no solo hablaremos de los 3 grandes ángeles, sino también de otros Digimon angelicales como por ejemplo Dominimon o Slash Angemon, por citar un par de ejemplos. Nada, eso, que muchas gracias, perdón por las molestias y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koshiro Izumi, Kambi corto.